Sí, sí, sí. Arrancamos, Gilbert. Buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy ya va a ser el octavo WS Talk del año, ¿verdad? Más los que llevamos de Masterclass. Estamos súper contentos de que nos acompañen hoy grandes expertos. Miguel de Pablos, pues miembro del board y un gran experto, supervisor, etc., etc. Bueno, ahorita nos platicará cuántas responsabilidades tiene. Y también dos de nuestros grandes referees internacionales aquí de la comunidad del WC, John Yona de España, Héctor Ajú de Panamá y nuestra querida Cristian, directora de vinculación, quien siempre tiene unas palabras de emotivas, de bienvenida, pero sobre todo de mensajes que nos hacen reflexionar y profundizar en la responsabilidad que tenemos todos al participar en este organismo. Cristian, adelante, por favor. Hola, Xochil. Hola a todos. Buenos días y buenas tardes. Pues ahora vengo con una palabra, no es la palabra de la semana, tampoco es la sonrisa. Yo amanezco, honestamente lo voy a confesar, de muy mal humor. Y alguien me comentó que una manera para resolverlo es cuando te veas en las mañanas en el espejo, lo primero que hay que hacer es sonreírse a uno mismo. Lo he estado probando y me está sirviendo, y esto también me lleva a pensar en una frase que dice: conquista más la sonrisa que la espada. ¿Saben de quién es esa frase? Tuya. Bueno, pues es de William Shakespeare, ¿no? Es de William Shakespeare. Él usaba esta frase, a mí me quedó muy grabada desde la infancia, lo que pasa es que luego se me olvidó que había que sonreír, pero ahora ya la recuerdo. Y bueno, pues William Shakespeare la usaba, era una frase muy importante dentro de sus obras, aunque no sé si todos sepan que hay un vacío documental importante en la vida de William Shakespeare, y algunas veces hemos llegado a pensar que él no existió, sino que había quien usaba el nombre de él y era quien realmente escribía, pero bueno, para eso habría que remontarnos otra vez a los documentos de la información. Y bueno, entre otras cosas, les recomiendo mucho la película Hamnet, en la que se habla de la tragedia de Hamlet, pero realmente no fue la tragedia de Hamlet lo que lo inspiró a él a escribir esta obra de teatro, que no sabemos si es de él o no, pero bueno, vamos a creer que sí, sino la muerte de su hijo. Entonces, me parece muy bonito. Ayer vi la película y todo esto me llevó a pensar en lo importante que es la sonrisa en el WC. Creo que sobra decirlo, todos sonreímos casi siempre, pero bueno, conquistará siempre más una sonrisa que la espada. Y con esto dejamos a nuestros expertos para que nos Oye, den su fíjate plática. que antes de cederles aquí la palabra y generar la primera pregunta que va a abrir todo esto, en las neurociencias ahora dicen, bueno, hay gente que sí nos cuesta trabajo de repente estar sonriendo, no tengo un lápiz ni una pluma aquí a la mano, pero bueno, hay que forzar inclusive el poder sonreír, se ponen un lápiz y entonces tu cerebro no conecta si lo estás haciendo con un ejercicio o si es verdad. Entonces a los que les cueste o nos cueste a veces trabajo, dices que ridículo, pero bueno, te pones un lápiz, una pluma y tu cerebro automáticamente conecta ese ejercicio con todo. Contigo y con los demás, porque independientemente de la sonrisa en sí misma, esta frase es mucho más profunda. Se gana más por la buena que por la mala. Entonces, pues yo los invito a reflexionar sobre esa frase, porque siempre de eso se trata el mensaje de la vinculación educativa, y pues adelante. Gracias. Pues mira, yo voy a Muy empezar. buena esa, muy buena. Sí, yo voy a empezar aquí con nuestro miembro del board, Miguel de Pablos, quien es un experto en todo lo que vamos a platicar ahora. Y yo quisiera preguntarte, Miguel, a ti, si nos pudieras compartir. Poco hablamos de las funciones y las responsabilidades del supervisor de RIM. Y con esto yo abro la mesa, pero pues Ujú. la
función del supervisor es vital. Por favor, adelante y como quieran llevar la conversación, Ujú. Héctor, John y por supuesto Miguel. Perfecto. Pues muy buenas tardes o días a todos y en primer lugar el supervisor también está de acuerdo con Chris y con Shakespeare porque es un trabajo muy serio pero se puede hacer con una sonrisa también y a veces es más sencillo hacerlo con una sonrisa. Pues el trabajo del supervisor es un trabajo que se diría sordo o ciego porque muchas de las partes no se ven porque es como un trabajo muy estratégico. Y en contraposición con los referees que están aquí, ya iremos hablando, es como dos actividades que son complementarias, una es como más estratégica, más global, y la otra es más operativa, más de trabajo puntual, ¿no? La función del supervisor no arranca con la pelea, con el show, arranca en el momento en el que se cierra un combate. Un combate se cierra a lo mejor 2 meses antes de la pelea, 3 meses antes de la pelea, y en el cual empiezan los estrictos protocolos médicos que tiene el Consejo Mundial de Boxeo y a través del responsable médico, el supervisor del combate, ejerce esa primera vía de comunicación para que todo esté en tiempo y forma, tanto pruebas médicas, control de peso, etcétera. Eso en la parte previa del combate. Posterior a esta parte médica y a veces en paralelo, también se encarga de las necesidades logísticas, porque hay unos nombramientos de oficiales, que un combate puede ser en Francia, un oficial viene de México, otro viene de Alemania, otro va de España, etcétera, y hay una coordinación, hay logística tanto de vuelos como de hoteles, como del per diem que tiene que... Esas son tareas que no se ven, pero que a veces son complejas y que tienen que estar bien hechas, ¿no? Que tienen que estar de una manera correcta. Y luego si nos centramos ya en la parte del evento y en la parte que un poco más puede interesar al aficionado al boxeo o al estudioso del mundo del boxeo, sí que tiene una tarea que es complementaria con cualquiera de los otros oficiales, especialmente el referee, pero que no se solapan. Pero son tareas que podemos hacer juntos y van siempre de un guión que es, yo creo que un guión cuasi perfecto, que son las normas y regulaciones del Consejo Mundial de Boxeo. Desde la llegada, la recolección de credenciales hasta hora del pesaje, en relación con la comisión local, que se efectúe el pesaje, que todo se cumpla en tiempo y orden, que los contratos estén de acuerdo, que la revisión médica esté hecha, que el control antidoping esté garantizado, que sepamos que la intervención médica in situ cómo va a ser, que sepamos en caso de que haya un fallo en un pesaje cómo es el protocolo posterior. Todo eso en la parte previa incluso a la pelea. Y todo esto, normalmente, 99% de los casos, o al menos en mi experiencia, va acompañado del referee, que aunque no interviene, siempre está mirando, observando, porque va a haber una gran cantidad de recogida de información que luego le va a servir para el combate, ¿no? Casos muy básicos y que me ha pasado alguna vez de un referee que ve como a un boxeador con tremendas dificultades de peso lo llevan a una báscula, ¿no? Un árbitro listo ya sabe que tiene que estar pendiente de algo, ¿no? Es decir, cosas que probablemente no tiene que intervenir en ese momento, pero que le van a servir. Una vez que, digamos, el momento clave es cuando, una vez pasado el pesaje, el supervisor, la comisión local juntan a ambos equipos y el equipo de oficiales sí están todos, o el que sí que es mandatorio que esté, por lo menos en nuestro caso, es el referee. Y ahí se establece y se ponen en común todas y cada una de las normas que va a regir el combate, la parte deportiva. Aquí se establece de una manera puramente estratégica e informativa y el que luego va a ejecutar todas esas normas con los peleadores es el referee. Por eso digo que son tareas que de manera ejecutiva no están juntas, pero que tienen que estar completamente coordinadas. Por eso hay muchas cosas que hacemos juntos, aunque unas las ejecute una de las figuras y otras las ejecute otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es en la parte en la que quizá, no sé si en todo esto, parte previa, Héctor o John quieren matizar algo. Yo, Miguel, como bien dices, efectivamente, cuando previa al combate, el trabajo de supervisor comienza mucho antes del referee. El referee sí que es cierto que ya normalmente previo al combate, cercano al pesaje, pero yo en la persona que me apoyo para todo lo logístico, el nexo con el promotor incluso, es el supervisor. Luego hay ciertas comisiones que no necesitan, pero aquí en Europa estamos muy acostumbrados a trabajar mano a mano con el supervisor, porque sí, que como dices, quien se encarga de
Vendajes, hay que revisar qué vendajes y mi supervisor es el que me dice qué vendaje reviso, dónde voy, a qué hora estoy, o sea, cómo me tengo que presentar. Entonces, yo creo que es mucho trabajo de supervisor, como dices, no se ve, pero sería imposible llevarlo adelante sin, pues eso, sin esa figura de apoyo. Sí, eso es correcto y creo que abarcó Miguel todo lo que se refiere a la supervisión desde el día del nombramiento. Muchas veces ellos se toman un tiempo, yo diría que adicional, en crear grupos para tener una comunicación post, o sea, antes y después del evento, para que todos lleguen bien al evento y cuando lleguen a casa igual, todavía se están cerciorando de que todo el mundo llegó. Así que la verdad que es una tarea bien ardua, de mucha responsabilidad y con supervisores de altura, nosotros nos sentimos como referees, como oficiales mucho más seguros a la hora de ejercer nuestro trabajo. Y es realmente importante que tiene que haber una coordinación, diría que casi constante, entre, a ver, los oficiales, los jueces, el papel es completamente diferente porque al fin y al cabo pues, tienen que llegar, puntuar un round y ahí termina. Esa es su tarea ejecutiva, es su única tarea ejecutiva. La labor del director de combate, del referee, es bastante más compleja y, por así decirlo, para mí con un referee, por ejemplo, sí me gusta inspeccionar el ring que tenemos que hacerlo, sí me gusta no verlo yo, sino verlo con él. ¿Por qué? Porque puede haber una, no sé, hay veces que ocurre, una cuerda está floja. Hace no mucho en un show se rompió directamente un cable de una cuerda que estaba perfectamente revisada y funcionaba, pero son cosas que no era un show del WBC, del Consejo Mundial de Boxeo, pero ocurre, son cosas que parece que no pasan, pero ocurren, ¿eh? Entonces, por ejemplo, hasta esa tarea normalmente creo que supervisor y referee deben ir de la mano. Y luego hay que tomar conciencia de que es muy diferente a veces, en todo el mundo no hay una unificación de criterios, ya que existen, como en las comisiones de Estados Unidos, por ejemplo, el tema de vendajes que decía John. El tema de vendajes, ellos tienen como un cuerpo de inspectores que ocurre también, por ejemplo, en Reino Unido, pero eso luego no ocurre en otros países, en Japón también. Bueno, pero no ocurre luego en gran mayoría de países, sino que los vendajes son supervisados por los oficiales del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, también tienes que un poco adaptarte al país al que vas para ver de qué manera y Chris, con cuál de las mejores de las sonrisas, haces que las normas que tienen que cumplirse se cumplan dentro del ambiente más positivo posible, ¿no? Yo aquí, Miguel, quisiera preguntarte, entonces, ¿es conocimiento? ¿Ok? Pero es cultura también, porque un supervisor, por ejemplo, tú has sido asignado a cuántos países y como dijiste al principio, ¿cuántos referees o cuántas personas técnicas alrededor, desde el promotor, desde todo? Entonces, un supervisor bien formado, bien educado, obviamente conocer las reglas, pero también la capacidad cultural, la capacidad de comunicación, la capacidad de logística, o sea, ¿qué tipo de entrenamiento? Los referees lo tenemos muy claros. Los jueces también, pero estamos ahorita en proceso de documentar y ya tener algo clarísimo. No solamente es conocer las reglas, sino entra más para un supervisor. La adaptación, la cultura, el idioma, ¿qué más? La parte cultural es vital. No tiene nada que ver trabajar en Japón con trabajar en Francia, Esther. O sea, tú en Japón te puedes quedar con la mano extendida para ir a saludar a alguien porque no, el contacto no está bien visto y en otro país es el mayor de los aprecios. O sea, no sabes. Entonces, lo primero de todo, o sea, yo creo que tienes que ir a trabajar a cualquier país al que tú vas con la mayor de las humildades posibles, sabiendo que tienes una serie de normativa que hay que cumplir. Y tú tienes que buscar cuál es la manera más caballerosa de que la normativa se tiene que cumplir. Eso lo tenemos claro. Ahora tú tienes que buscar la manera más educada, correcta y caballerosa de que eso se cumpla, porque no solamente hay que cumplir las normas, sino que tú estás en ese momento representando a una entidad de talla mundial, como es el Consejo Mundial de Boxeo. Entonces, no vale hacerlo de cualquier manera, ¿no? No sirve, hay que hacerlo de una manera correcta. Tienes desde cuidar la imagen, desde cuidar la palabra,
hasta saber cuál es la cultura de la persona que tienes delante y, por supuesto, respetarla, porque soy yo el que está yendo a su casa a trabajar. Tengo yo que adaptarme a él. Tengo que saber cómo trabaja esa comisión local. Y si tenemos alguna fricción con alguna norma que puede ocurrir, la tenemos que hablar, la tenemos que discutir y tenemos que llegar a un entendimiento. Y si esa no, esa imposibilidad de aplicar una norma puede escalar a algo que sea un poco más conflictivo, tenemos que manejarlo de una forma bastante inteligente, ¿no? Bastante caballerosa. Lo que nos lleva a pensar en la palabra del principio. La sonrisa es un lenguaje universal. Eso Por se entiende supuesto. en cualquier país. Por supuesto que se entiende en cualquier país y luego está la palabra, las dos palabras que son más difíciles de pronunciar, ¿no? Que suelen ser gracias y perdón, ¿no? Claro, No pasa gracias. nada, Con no humildad. pasa nada por ir. Lo primero, no pasa nada por ir a un país al que no conoces, cometer un error, que te corrijan y disculparte, no hay maldad. Y tampoco pasa nada por llegar a ese sentimiento de gratitud en el momento en que te permiten trabajar de una manera correcta, porque tú estás yendo a casa de otra persona a, entre comillas, no imponer tus normas, pero tienes, evidentemente, el Consejo Mundial de Boxeo tiene una serie de normas que tienen que hacerse y tienen que cumplirse. Pero claro, las formas es algo que tenemos que cuidar. Entonces, no pasa nada por decir gracias y perdón. Yo tengo otra pregunta. En el momento, bueno, me gustaría también saber, ahorita mencionaste desde la logística, la seguridad, el promotor, el pesaje. He tratado yo, porque la gente, el público no se da cuenta de toda la logística, Miguel, y a los referees que existe detrás de cuando solamente se suben dos boxeadores y las esquinas, pero ¿qué sucede detrás? Un promedio X de cuántas personas, por cuántas personas participan solamente en un ringside y previo a pesaje, boletos, todo lo que tiene que tener este supervisor en su logística y lo que sucede el día de la pelea. Y después te preguntaré, ¿qué pasa cuando te subes al ring? Están un boxeador de Ucrania, un mexicano, o sea, a lo mejor, bueno, un mexicano no, digamos un francés, ¿no? Tú eres español, ¿verdad? Y el referee es, qué sé yo, otro idioma, pues, o sea, danés. Alemán. ¿Qué sucede en ese momento? Es una ecuación. Dos preguntas. Pues empezando por la última, yo te diría que hacemos normalmente todos los oficiales que estamos trabajando, incluyo a los supervisores en el rango de oficial, yo creo que al final hacemos un esfuerzo de verdad por, evidentemente, comunicarnos uno con otro. En este caso concreto, la comunicación que es crucial y que no puede fallar es la de referee supervisor, porque aunque los trabajos sean distintos y las decisiones ejecutivas dentro de un combate las toma el referee, lo que ocurre dentro, que esté correctamente comunicado al supervisor que está abajo, es crucial para evitar errores. Todos hemos pasado por errores de una comunicación mal hecha. A mí me ha pasado, particularmente, que te comunican una cosa que no es la que es. Pues, ¿por qué me has dicho esta palabra? ¿O por qué me has dicho este gesto? Porque, o sea, eso es crucial. Eso es algo que se resuelve con tiempo, experiencia y conocimiento, porque al final todo queda resumido, el boxeo yo creo que queda resumido a los referees a cuatro normas, ¿no? El stop, el break, el box y tal. Entonces queda resumido a eso y al final con lenguaje gestual te puedes entender fácilmente. Pero hay momentos, para mí lo difícil no es la comunicación, es el momento de la comunicación, porque tienes que tomar una decisión en 2 segundos en un lugar en el que hay a veces miles de personas, en el que el ruido es ensordecedor y en el que dos personas con guantes puestos se están jugando mucho, ¿no? Cuando estamos nosotros presentes es porque hay algún campeonato de por medio. Entonces, ese momento, esa comunicación es crucial. Yo particularmente con todos los árbitros que trabajo, pues siempre salimos a caminar en el hotel, damos un paseo, comentamos cosas de las posibles peleas, cómo ves al boxeador este, cómo ves al otro, qué características tiene cada uno, cómo creemos que puede ser la pelea. Oye, en caso de que ocurra esto, me lo dices así, en caso de que ocurra esto otro, me lo dices de esta otra manera. Y poco más, bueno, poco más y poco menos, porque al final creo que eso te puede quitar de muchos problemas. Y con los boxeadores, normalmente el supervisor
habla con ellos en el pesaje poco y después de la pelea normalmente para ir a consolar primero, no consolar, sino interesarte por el estado de salud de ambos, en especial del que ha perdido, y tratar de celebrar, entre comillas, con el que ha ganado, evidentemente sin menospreciar a nadie del que ha perdido, ¿no? Y sobre todo porque es un momento clave para el Consejo Mundial de Boxeo, es en el cual se entrega un cinturón, se pone una camiseta, una playera o se pone una gorra. Y eso es un momento muy especial, tanto para el que acaba de ganar un combate como para nosotros como organismo sancionador, ¿no? Esto en cuanto a la primera pregunta. No sé si aquí John, Héctor quieren comentar. El Torollón. Ujú. Yo estoy escuchando muy atentamente. Mira, yo en lo personal, por mi experiencia, lo mejor que me ocurre cuando me nombran es tener cohesión con el supervisor. Tú te sientes mucho más, o sea, el estrés se te libera, porque cuando este supervisor te da confianza, creo que tu trabajo, hay una garantía grande de que sea bueno. Eh, eh, a mí me ha tocado, bueno, hace mucho tiempo recuerdo cuando me nombraron una pelea en Japón, recuerdo el supervisor me citó a las 6 de la mañana, pensaba yo que era una hora un poco difícil por el viaje, pero me citó a marchar al estilo militar. Entonces yo hice, pensaba que era una reunión y cuando fui a ver tuve que marchar, iba con él ahí. A mí nunca se me olvida. Y son experiencias, o sea, hay cada personalidad y hay cada cosa, pero sí, la mayoría de las veces, 99.9%, los supervisores del consejo, la verdad que te dan esa confianza para trabajar de una manera adecuada. Es lo que pudiera yo decir en este momento. Y hay muchas otras cosas que vamos a Eh, desempolvar a medida que vamos trabajando aquí. John, ¿te gustaría agregar algo? sí, pienso que como dice Héctor y Miguel, que la relación es importante en el, pues como dice Miguel, el 99% de las veces la relación es cómoda y es agradable porque somos un equipo. O sea, que si todo esto se basa en que trabajando juntos desarrollamos, bueno, se desarrolla desde un combate, desde que dice Miguel, contratos, subastas y demás, hasta la decisión final. Y para llevarlo a buen puerto es necesario la figura de ambos, porque, como dice Miguel, es un trabajo conjunto. El referee controla la pelea, dirige la pelea, pero todo lo que pasa en la pelea lo tiene que transmitir al supervisor, porque es el supervisor el que se encarga de controlar el evento en general, el combate en general. O sea, el título en juego, el que defiende la posición del Consejo Mundial, digamos. Entonces es un trabajo en equipo muy importante. Y Yo yo me tengo una... siento mucho más cómodo. No, Perdón, no, perdón. disculpa. Solamente tengo una pregunta. En la única ocasión, bueno, que fue una situación muy rara y sucedió en Japón, faltaba una ambulancia, me parece. Ahí fue, ¿era responsabilidad del supervisor o era responsabilidad del país, de la comisión de boxeo del país? ¿De quién es la responsabilidad en ese momento? Para que Que el haya evento una sea, para que hubiera la ambulancia que faltó en aquella única ocasión. para lo primero, un combate no puede empezar si no está la ambulancia y el médico. No puede empezar. Punto. Sí, Sí, en o sea, Japón sí, pasó sí una vez, por eso lo pregunto. Solamente claro, una vez pasó, no, una no Sí, puede única vez. empezar. es un requisito y la responsabilidad es de la promotora, del Es de promotor la del evento, es el promotora. que tiene que. Y nosotros tenemos que exigir como autoridad Y Estar de que por, esté esa atentos. ambulancia y el médico. y por lo mismo, bueno, Miguel es parte del equipo que hemos estado trabajando desde hace ya tiempo para estandarizar pues, las responsabilidades del supervisor. Por eso es importante ahorita comenzar a socializar y hablar de la responsabilidad de este personaje que raramente se ve, pero que pues es la bisagra integradora de todo lo que sucede Sí, detrás pero de además la... de esto, Xochitl, o sea, un supervisor se puede asegurar que la ambulancia está, que la ruta de evacuación sabes cuál es, etcétera. Pero Claro. además de esto, aquí hay dos referees. Ellos, cuando va a empezar un combate antes del gong inicial, verifican con jueces, verifican dónde está el médico, verifican que todo esté. O sea, hay un último check
Y si una ambulancia no está y un médico no está, no puede empezar, no, es que no existe, no puede empezar un combate si no hay, si no está. Eso es lo interesante y el objetivo hoy de este talk. Aquí comenzamos ya a ver la comunicación que existe o que debe existir ya entre el supervisor y los referees. O sea, tú revisas antes, el supervisor revisa antes. Si hay un estándar, pues difícilmente quizás van a poder volver a citar a Héctor Afú si es una pelea de campeonato, marchar a las 5 de la mañana o 6 de la mañana marchar, porque pues digo, hay horarios, hay formas, y es una pelea de campeonato del WC, pero bueno, esas son experiencias que nos llevan a poder estandarizar. Pero el otro No, tema, ¿cuál es la comunicación? ¿Cuáles son los momentos de comunicación vital que existen o los momentos clave entre el supervisor y el referee? Y entonces ahora sí entramos en materia. El si no, yo momento, quería solamente, y me disculpan, expresar acá que no siempre el supervisor tiene la situación fácil o fluida. A veces se encuentran con mucha hostilidad de parte de la promotora o de parte de la comisión. No todo es fácil. A veces ni la promotora ni la comisión, a veces los boxeadores. Eh, a veces los boxeadores, unos no, intimidan al grupo de oficiales y al, y, al, y al supervisor de que no van a subir porque los guantes no son los adecuados o porque el vendaje del otro no le gustó. O sea, hay una serie de situaciones que se dan que el supervisor tiene que tener muchos pantalones para llevar a cabo el proceso. No sé si Miguel quiere hablar algo al respecto antes de entrar ya en sí con eso, sí, eso ocurre también, con la hostilidad. todos nos los hemos encontrado. Sobre todo, suele ser conflictivo la elección de guantes que se hace en la lectura de reglas tras el pesaje, pues siempre hay conflicto. Algunos han trascendido a la opinión pública, como el de Floyd Mayweather con Marcos Maidana, etcétera, ¿no? ¿No? Pero bueno, luego hay muchos que no trascienden, los de las otras peleas más pequeñas existen. Pero bueno, aquí hay una solución más radical que es, evidentemente, hay una serie de marcas y de modelos que están aprobados. Si los guantes están dentro de esa marca y modelo que están previamente aprobados, los guantes son válidos. Si no lo están, es donde puede venir ese problema, ¿no? Y a veces, sí que es cierto, como dice Héctor, que ocurre que llega un poco al chantaje, ¿no? Si no, pues, si no me cambia el guante, pues no peleo. Pero es casi a veces un problema entre ambos equipos y a los oficiales nos agarra en medio, que normalmente lo que tratamos es de mediar y de restar tensión para que eso no vaya a mayores y que normalmente se suele negociar. Sí que a mí me ha pasado alguna vez, evidentemente lo de los guantes siempre se ha solucionado, pero yo creo que forma parte a veces hasta del juego de los propios equipos para poner uno nervioso a otro, el otro nervioso a uno, un poco, etcétera, ¿no? Con los vendajes igual, con los vendajes exactamente igual. Que hay un inspector que ha hecho, o alguno ha hecho un vendaje ilegal, o resulta que en la comisión de Oklahoma se permite el tape directamente en la piel, pero resulta que en toda Europa no se permite, o que ha puesto el tape aquí, o que ha puesto el tape allá, o que no sé, siempre hay cosas, ¿no? Normalmente, cuando hay ya sea un inspector de la comisión local o un oficial del consejo chequeando un vendaje, hay unas normas básicas que se han leído en la lectura de normas. Nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la hora de inicio. ¿Va a haber un miembro de cada equipo inspeccionando al otro? Pues tiene que ser bidireccional, no vale que uno sí y otro no, ¿no? Y luego aparte, un oficial, ya sea de la comisión local porque tiene inspectores, o si no los tiene, somos nosotros. En ese caso, normalmente cuando hay un doble check, como puede ser el del equipo oponente y el nuestro, los problemas se minimizan bastante, porque un inspector del Consejo Mundial que está chequeando un vendaje ha terminado una mano, si es listo, lo primero que hace es, si el equipo rival no ha dicho nada durante el vendaje y está, pues lo normal es que esté de acuerdo, ¿no? El problema viene cuando ese doble check no existe o cuando a lo mejor han visto algo que no les ha gustado y eso suele ser durante el vendaje. Pero pasan, son cosas que pasan y hay que lidiar con ellas, tienes que negociar y tienes que hablar. Y a veces la falta es real y toca cortar el vendaje y volver a hacer otro. Alguna vez nos ha pasado a todos. Claro. Hay Así es.
Hay varias preguntas, bueno, más o menos las estuvimos revisando, pero ¿el supervisor debe influir en el criterio del referee o mantenerse al margen? Ese No. es, ¿cuál El es? referee No, no, no. es Nunca independiente. es independiente, Es ¿verdad? Pero independiente. sí es Eso Lo que tiene independiente, sí que ser debe, pero tú como supervisor, la gente no sabe, recordemos que este es un WS Talk, donde es Perfecto. es informativo, donde las gentes no una, saben, se están preparando, ¿no? eso es Sí, una creencia que se tiene, pero yo como referee, en el momento de la pelea, yo dirijo el combate bajo mis criterios de referee. Y sí que es cierto que le puedo comunicar, si hay un cabezazo que produce un corte, inmediatamente le comunico al supervisor. O sea, yo soy partícipe del supervisor de cómo va la pelea en ese aspecto. Oye, ha habido un corte así, un corte accidental, lo ha provocado una mano, porque depende de cómo transcurra el combate, él va a ser el que tome la decisión o el que no el que tome la decisión, sino el que va a aprobar mi decisión. ¿Vale? Pero yo soy el que decido, si hay un boxeador que yo considero que está lesionado, yo podré consultar con el doctor y yo decidiré si se para la pelea o no, pero el supervisor nunca, a no ser que sea un error flagrante de reglamento, ¿vale? O ahora con el instant replay sí que están habilitados a revisar y a corregir al referee, pero a no ser que sea una situación de esas, son totalmente independientes. El referee dirige la pelea y comunica y transmite al supervisor todo lo que en ella acontece para que después se tomen las decisiones correctas, ¿vale? Pero no tiene, el supervisor no puede tomar ninguna decisión, ya te digo, más allá de lista replay o algún error flagrante de reglamento, pues claro, que eso no va a pasar o no pasa con árbitros del Consejo Mundial, claro. claro, si pero la comunicación es sumamente importante entre el supervisor y los oficiales, más con el árbitro, ¿no? Que es el que lleva o dirige la pelea y le comunica al supervisor lo que está ocurriendo, si hay faltas o si fue golpes legales. Eso determina mucho ¿cómo se dice? La toma de decisiones de la pelea al final. Si se va a una tarjeta o si es un knockout técnico, todo eso se va desenvolviendo por la comunicación que tenga el referee con el supervisor. Ahora bien, hay momentos en que el supervisor es de un país donde no se habla el idioma de uno, quizá el referee no habla inglés, el supervisor. Hay muchas maneras antes de que la pelea comience donde el supervisor se reúne con su equipo de trabajo y pone las normas de juego cuando estamos desenvolviendo el trabajo. Es muy importante que el supervisor también tenga ese acercamiento a su equipo antes de que la pelea comience para que sepamos todos cómo desenvolvernos a la hora de dirigirla. Es vital esa comunicación que dice Héctor y además, o por lo menos mi experiencia, es que es así. Es así porque a veces que hay una barrera idiomática y hay que salvar, pero es muy sencillo. Oye, si ha ocurrido un corte y es por golpe, el referee, según te entrega las tarjetas, hace así. Y ya no tienes que hablar nada. O sea, si quieres, te entiendes. Solamente hace falta un poco de voluntad y es muy fácil encontrarla. Yo no me he encontrado ninguna barrera de alguien, de ningún referee que no se quiera comunicar, evidentemente, ¿no? O sea, es realmente sencillo, pero es tan sencillo como importante. Porque si yo en el segundo asalto tengo un corte y nadie lo ha visto, pero claro, el referee es el que está ahí, el referee es el que está a 1 metro de los peleadores, es el que está viendo todo de tener una imagen privilegiada. Si hay un corte, yo no sé qué ha ocurrido. Yo en un momento dado, cuando él me entrega las tarjetas, le pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque si yo estoy en un segundo asalto, para mí no es lo mismo mentalmente decir, "Oye, es que si esta pelea se para ahora es un KO técnico por este corte. Pero es que si no es por un golpe, si ha sido accidental, se para por, o sea, es una decisión, o sea, nulo, decisión técnica sin decisión antes del cuarto round. O si es después me voy a las cartulinas. Y para mí es más fácil, por ejemplo, si sé que viene de algo accidental, voy teniendo preparada cómo va la cartulina, que es lo que vamos, que es lo que tenemos nosotros, ¿no? Que llevamos el control numérico de cómo está el combate. Entonces, esa comunicación, además, facilita muchísimo el trabajo. Pero ocurre, es una comunicación que ocurre, o en mi caso por lo menos ocurre. Ocurre. ¿Alguno de los tres que quisiera expresar qué ha sido lo más difícil a lo que se han enfrentado en alguna pelea? A ver, Miguel, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar como supervisor en una pelea? El momento más difícil.
sin lugar a dudas, en Japón, en un combate en el cual terminaba el cuarto round, había habido un golpe, o sea, un corte que había que chequear en Instant Reply y a la vez había que preparar el Open Scoring del cuarto round y chequear la imagen en el Instant Reply. Eso en menos de un minuto tienes que pasar todo y tienes que hacer todo. Entonces, Ok, sinceramente, yo esa todavía la recuerdo y a veces sueño por la noche porque fue un minuto trágico en mi vida ajá, y salió bien, pero fue de esto que cuando pasó el minuto y empieza el quinto asalto y todos pelean, yo hago, uff, descansé. descansaste. Fue así, sí, porque Sí, había que tomar la decisión de, me acuerdo con el comisionado japonés, con el ocurriendo, pero a la vez había que dar el open scoring, y había que, ¿cuál de las dos es más importante en ese momento? claro, Pues en ese momento era la del Instant Reply, que se hizo primero, después se hizo la otra, pero es como tres personas esperando a que uno tome una decisión en un campeonato mundial en televisión, ese momento a veces yo lo tengo sin duda como algo la que todavía no presión, olvido. Sí, sí, la la, presión la- por la todos lados y la gente no presión sabe, por nadie todos los está lados. viendo esto, claro, En un momento dado tienes que decir, ¿qué priorizo aquí? Y tienes que estar vivo en lo que priorizas y ejecutarlo, sin más. sin más. Para ti, John, ¿cuál ha sido el momento más difícil? A mí, hablando de supervisores, ¿vale? Me pasó una situación, fue como juez y no fue en un combate del Consejo Mundial. En algunas comisiones te sientan al lado del supervisor, justo cerca de la mesa, cuando entraba el supervisor. Y yo tenía al supervisor al lado mío mirando la tarjeta todos los asaltos. Y cuando íbamos por el sexto asalto me dice, oye, la de tal país es la esquina roja. Le miré y le digo, no, ya sé, porque para él iba ganando la mayoría de asaltos esa. Al final del combate, los tres jueces dimos decisión unánime a la otra esquina, pero el aguantar con esa presión de, como hablábamos de supervisores amigables o no, ese supervisor al lado comentándome que si era de una esquina u otra durante el combate, ha sido uno de los momentos más difíciles que he tenido como juez en relación con un supervisor. Muy bien. Y para ti, Héctor, refereando, ¿cuál ha sido tu momento más difícil? Bueno, realmente no he tenido grandes dificultades. Los supervisores han sido maravillosos, pero antes de la pelea sí he tenido dificultades. Recuerdo una vez que era una pelea de campeonato unificado y los boxeadores no iban a subir. Se demoraron un montón de tiempo porque uno acusaba al otro de que tenía un vendaje ilegal y que si no se cambiaba, él no subía. Y ya los supervisores habían firmado los vendajes de que la pelea y que, que el vendaje estaba correcto. Así que fue un momento de tensión muy grande, eh, eh, que casi esa pelea, que era una pelea muy importante, voy a omitir todos los nombres, pero estuvo a nada de no hacerse. Nada de no hacer. Con el tiempo en contra siempre, ¿no, partner? Vas. Sí, claro. Yo tengo una pregunta y yo creo que Héctor tuvo una, era de exhibición, pero aquí entra el tema del código de ética, ¿verdad? Y para mí es algo icónico la decisión que tomaste, Héctor. No se estaban siguiendo los momentos, las reglas. Platícanos de eso porque pienso yo, ¿no? Desde la perspectiva de exterior, ¿qué pasó y qué te llevó a tomar esa decisión? Porque es algo que, pues, Sí, normalmente no. ¿Qué pasó bueno, con tu gracias por supervisor? recordarlo. Lo que sucede es que esa era una pelea de ¿Qué pasó con el exhibición y supervisor? no ¿Cómo había es el realmente un supervisor? supervisor. Ujú. Es que no había supervisor, realmente era una pelea de exhibición donde no había jueces, Ok, solamente árbitros en esa pelea. Entonces ocurrió lo que ocurrió, un conato de pelea externa de las dos esquinas, pero no había nadie realmente para poder uno ir a descontar puntos o a decir voy a descalificarlo, está está fuera del reglamento lo que está haciendo, así que ahí tomé una decisión personal, solamente se la anuncié a los que estaban eh, encargados del evento y ya me bajé del ring. te bajaste Eso del fue lo que ring. ocurrió realmente.
Y fue icónico porque estaba televisado, bueno, en medio mundo toda esa pelea, pero eso nos lleva a otro tema que no es el tema de este WSTAC, fue como una primera experiencia para saber qué es lo Sí, que porque si hubiera sido sucede una ahorita pelea, en las peleas de exhibición, ¿no? si hubiera sido una pelea regida por el CMB, de seguro ese boxeador hubiera estado descalificado, pero ahí no había posibilidades y yo no soy quien para cortar el show. Así que mejor yo me bajé. Búscate a otro. ¿Qué Aquí pasó el después? ¿Qué pasó después? Que no lo vi. Eso. Sí, sí, queremos saber. Se me El, cortó pu- la... Disculpe, no escuché. ¿Qué Héctor, dice? ¿qué pasó después? Porque yo ese combate no lo vi. ¿Qué pasó después de que te bajaste? Ah, lo que ocurrió fue que él me irrespetó arriba del ring, me dio un jalón, casi me dijo improperios. Yo traté de resolverlo con él no quiso por su ego. Y yo dije, mira, yo, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Mi idea era que se quedaran sin árbitros y pelearan ahí a ver qué pasaba. Un vale todo o Pero algo, pero subieron. subió rápidamente otro y ya. Mm. Sí, un Alguien caso que pero así, fue quería, muy valiente. que un quería caso Fue muy así, interrumpir. valiente Miguel, por tu parte. en tu No me demoró ni experiencia, 2 minutos que ya subió el otro. Yo le dije, oye, aguanta, claro, en tu experiencia, Miguel, ¿ha tengo sucedido algo problemas así con la comunicación. donde los boxeadores faltan el respeto al árbitro? ¿Qué sucede? ¿Cómo interviene el supervisor o el árbitro tiene la capacidad de decir si acaba? Por ¿Cómo es supuesto. esa comunicación? Para que entendamos un poco los roles, y si a lo mejor es fácil decirlo, pero no existe una relación jerárquica. Pero imagínate, en cuanto a funciones, hasta que suena la campana del primer round, podemos decir o interpretar que el supervisor puede ser la autoridad. En el momento que suena la campana de que empieza el primer round, el referee es el que ejerce esa autoridad, para que se entienda, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que ocurra dentro de las cuerdas es competencia del referee. Y que un boxeador haya insultado, faltar respeto a un referee, yo no, particularmente no lo he vivido, pero sí que sé lo que creo que sé lo que pasaría, evidentemente. Sí. Y aquí hay dos referees. A mí, yo nunca he estado en una situación de que me falten al respeto o alguna hostilidad. En el caso de que me pasase, sé cómo actuaría automáticamente descalificación y depende de cómo sea la agresión o hostilidad, pues bueno, más allá. No tendría discusión. Pero nunca me ha pasado. Jamás. Pero ahí es donde entra la claridad del referee, que es la máxima autoridad dentro del ring. Para Todo lo intervenir. que ocurre dentro del ring durante el combate, hay un señor ahí que es el referee, que es el que tiene que tomar todas y cada una de las decisiones de lo que ocurre en esa parte ejecutiva. Tío. Esa es su trabajo importante, ¿no? Más allá, con mil variables, preservar la salud de los gozadores, mil cosas. Pero la autoridad, quien la ejerce, es ahí. Hay mucha confusión, por ejemplo, con el asunto de el médico ha parado el combate. No, un médico no para el combate. El médico puede opinar de cómo está. Incluso el médico, a mí me ha pasado que un médico ha venido a la mesa y me ha dicho oye, pues que médica no está un corte, que bajo su criterio está o no está para continuar. Pero el médico no toma esa decisión, el supervisor no toma esa decisión. El que toma la decisión es el que está en el ring con los boxeadores, que es el referí. Si bajo su criterio puede continuar con ese corte, continuamos. Si no, no continuamos. es impresionante porque no sabe uno, la verdad, quién está padeciendo más estrés durante la función, si el supervisor, el referee o los mismos peleadores, ¿no? Es complicado para ustedes también, para todos los oficiales. Básicamente porque como no es estrés. Yo creo que con la experiencia el estrés se va bajando y tienes que hacer. Hay una cosa que va en contra de los hombres, es que dicen que no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? En Además. muchos casos es verdad, pero en el boxeo es mentira. A veces lo hacemos. O sea, a mí me ha pasado, lo que pasa que fue una pesadilla, como esa de Japón. Hice más de dos cosas a la vez en el momento, pero es cierto que esa multitarea la tienes que tener en la mente. Un referee tiene que estar controlando multitud de parámetros que están ocurriendo en cada momento en una acción y él está a 1 metro. Y además no puede, o sea, tiene que hacerlo además en coordinación con sus piernas y moverse de una manera adecuada y correcta. A veces usar la intuición, a veces usar la experiencia. Eso lo tenemos que hacer todos. Por eso los grandes referees se van construyendo con los años o los grandes oficiales se van construyendo con los años, porque ese conocimiento
se va aposentando. Esos errores, cometemos errores. Todos nos van haciendo que aprendamos, pero una cosa que juega en nuestra contra en nuestra contra es esa, que tenemos que ser multitask. Y los que somos hombres lo tenemos más difícil ahí. Posiblemente, ¿verdad, partner? ¿Qué tienes que opinar al respecto? Oyes, Miguel, ¿cuál es la preparación previa para poder llegar a ser supervisor que se debe de tener en la academia? Debes de dominar, por supuesto, todas las normativas de jueces, de referees, de comisiones. ¿Qué se requiere académicamente, digamos así, o por experiencia, según tu criterio y lo que tú conoces, para poder llegar a ser nombrado un supervisor? Pues a ver, digamos yendo de arriba abajo, porque esto es como más estratégico, lo primero tienes que ser un apasionado del boxeo desde bien pequeño y saber ver que el boxeo no es solamente dos boxeadores con dos guantes encima de un ring con un referee, sino ser capaz de interpretar todas las variables que hay dentro de un show de boxeo. Y te hablo desde guantes, vendas, contratos, abogados, doping, ambulancias, médicos, inspectores, comisión local, todo. Seguridad, credenciales, transportes, hoteles, todo. Entonces, tienes que ser capaz de identificar que sí, que todo eso existe y que todo eso juega con mayor o menor preponderancia, pero juega y está ahí. Entonces, tienes que entender de ahí. Una vez que entiendes que un combate incluye tantas cosas, tienes que bajar a un nivel un poco más práctico. Vale, de todas las variables que influyen aquí, ¿cuáles afectan a la labor de un supervisor? Pues, y las tienes que ir definiendo. Ahí, dentro de esas variables, las hay de mayor a menor importancia. Para nosotros hay una Biblia, que es el Rules Meeting, que son las normas de un combate. Eso es algo sagrado porque eso es lo que va a regir un combate. Y esas las tienes que tener, que normalmente cuando ya llevas unos años supervisando, tú ya no son muchos folios así juntos, tú ya no necesitas eso, te las sabes todas. Te las sabes todas. Entonces, tienes que llegar a ese punto en el que tú no necesitas pasar la página para seguir leyendo, ¿no? Tienes que conocer a los peleadores, tienes que conocer a los promotores, tienes que conocer la ciudad, tienes que conocer la cultura, tienes que conocer al equipo de oficiales que está ahí. Es decir, ¿hay una base de conocimiento previa? Yo creo que no. De conocimiento de hablo cultural, ¿vale? De conocimiento académico externo. Simplemente ser una persona que sea capaz de tener una visión estratégica de que lo que decías antes, ¿no? Para que estas dos personas estén aquí peleando con este señor vigilando, que es el referee, todo lo que ocurre alrededor. Si no eres capaz de ver eso, es muy complicado, muy complicado, que puedas supervisar porque algo se te puede escapar en algún momento. Claro. Mira, Xochitl, quería decir algo a todos. El rol del referee en cuanto al supervisor, bueno, y de los otros oficiales, de los jueces, tenemos que tener claro de que ese es nuestro jefe, es nuestro coordinador. Todas las cosas que él realmente proponga y diga, nosotros tenemos que acatarlas. Como por ejemplo, ser muy puntual a la hora de las reuniones, ser muy puntual a la hora de que nos diga en el lobby tenemos que estar a las 4, aunque no nos guste el horario, que la pelea es 10 horas después, a las 4 hay que estar. O sea, él es la persona responsable y la que sabe qué es lo mejor para el grupo, para que todo vaya de una mejor manera. Por más confianza que yo tenga con Miguel, con cualquier otro supervisor, porque nos vemos a cada rato en las convenciones o nos vemos en peleas, todo el respeto para ellos, siempre por más experiencia que tengamos. Ese es nuestro jefe, nuestro coordinador y el que quiere lo mejor para todos. Eso es lo que yo insto a que todos los oficiales sigamos esa norma. Y Sí, es muy válido. esto que dice Héctor sí que es un punto importante. Yo particularmente con todos los oficiales que he trabajado, pues es que no he tenido ningún problema. Hay gente que le cuesta más tratar de entender ese concepto como dice él, de jefe. No me siento que sea así, sino que siento que ahí hay un equipo y que durante una fase de ese combate hay una persona que toma la responsabilidad, que es el supervisor. Durante otra fase hay otro que la toma, que es el referee. Claro. Y luego hay luego hay otro momento
en el que el juez también la toma, coge su tarjeta y toma esa decisión que tiene que hacer. Es decir, lo que hay que ser capaces de identificar que esto es un trabajo de varios individuos en busca de un bien común, no es un jefe otro, sino hay que saber identificar cuándo cada uno de nosotros somos el que tenemos que tomar esa iniciativa o ese liderazgo que toca, ¿no? Entonces, es por lo que hablábamos un poco que decías, ¿quién para el combate, quién no para el combate, el médico? No, no, mira, hay que saber perfectamente diferenciar cuáles son los momentos en los que el referee tiene la autoridad. Y tú eres un soldado más en ese momento. Hay que saber identificar cuándo la tengo que tomar yo. Y el referee es otro soldado más. El problema es si alguien no quiere ser soldado de otro, por así decirlo. Pero yo particularmente no me lo he encontrado. Me consta que otros que sí existen, que han existido esos casos. Yo particularmente no me lo he encontrado. Es un equipo de relevos, hay que saber en qué momento se pasa la estafeta al siguiente, porque si no, pues no, no es imposible hacerlo todo, ¿no? No, es imposible hacerlo y que, claro, yo no puedo subir a arbitrar un combate y Héctor no puede bajar a la mesa a sumar las cartulinas, ni puede, o sea, cada uno tiene su función y tiene que respetar, valorar y apoyar que el otro la haga bien porque es un bien común el que va a haber ahí. El bien común es que el combate se desarrolle sin ninguna incidencia, que los boxeadores estén seguros, que de salud acaben bien y que gane el que realmente ha ganado encima del ring. Nosotros con eso, luego ya veremos cómo manejamos el resto. Esos son nuestros pilares básicos, ¿no? Garantizar la seguridad de los boxeadores y que todo sea limpio. Eso es un equipo. Maravilloso. Creo que el dar a conocer al público, a los estudiantes, la figura y la relevancia y la gran responsabilidad del actor, del supervisor, del perfil, no lo habíamos hecho. Entonces, creo que de estas charlas, Miguel, pues te vamos a seguir invitando porque hay mucho que conocer sobre todas las actividades que realiza el supervisor, cómo interactúa con todos estos actores, analizar el momento del pesaje, de lectura de reglas, cosas que los que están en formación, ¿verdad? Deben de ir conociendo todos los procesos. Yo no sé si podemos iniciar con los mensajes de cierre. John, por favor, después Héctor y cierras, Miguel, por favor. Yo, nada, como siempre, agradecido por poder participar y charlar de esto. Hemos tenido la suerte de contar con Miguel, que yo he tenido mucha suerte por poder trabajar con él y como al principio comentamos la sonrisa, le he visto solucionar grandes problemas con la sonrisa por delante. Así que nada, un placer. Muchísimas gracias. Héctor. Bueno, por lo de la sonrisa, conmigo yo creo que no hay problema porque yo me río hasta de más. Así que bueno, recordando siempre que como, como, como parte del grupo de oficiales, yo insto a que siempre tengamos el respeto debido hacia el supervisor, que es la persona coordinadora de todo lo que ocurra antes, durante y después del evento. Es una pieza fundamental. Gracias a Dios, dentro de nuestro grupo existen personas maravillosas de la cual uno siempre lleva enseñanza. Y yo en lo personal no he trabajado con Miguel, pero bueno, por ahí nos tocará. Yo sí he tenido grandes supervisores y entre ellos puedo mencionar a don José Sulaimán, Mauricio Sulaimán y muchos del resto de los que están hoy en día en el gobierno. Así que soy un dichoso de la vida. Gracias. Maravilloso. Miguel. Pues nada, gracias a vosotras por la invitación. Cuando surja otra, pues oye, encantado. Si hay que dar a conocer esta figura, pues bien, porque permanece bastante oculta. Si consideráis que tiene que ser más pública, pues estaré encantado de aportar lo que pueda. ¿Y qué más puedo decir? Que, no sé, si me queréis dar algún día un guión, pues hacemos un guión. Si lo queréis hacer espontáneo, espontáneo. Si queréis contamos chistes, lo que vosotros queráis. No tenemos Adelante. ningún problema. Después, Empezaremos y acabaremos con la sonrisa si podemos. claro, claro. Entonces yo dejaré a Cristian que cierre, de mi parte agradecer. Y aquí la mujer de la sonrisa, por favor, Cristian, haznos el honor de cerrar el WS Talk de hoy. Muy Gracias, bonito. partner. Me alegra muchísimo que les haya caído el 20 de la sonrisa. Yo pensé que iba a ser algo así como muy cursi, pero bueno, no hay como esto. Y me gustó mucho el talk de hoy porque vimos la importancia de un equipo para
cosechar, antes se tiene que hacer una siembra importante que lleva muchísimos elementos. No podemos llegar un buen día y querernos llevar toda la cosecha sin haber hecho el trabajo anterior. Y creo que el WC trabaja todo el tiempo para que la siembra esté perfecta, sólida, para que se vaya llevando a cabo, para que se... Y no es una cosa que nada más pueda llegar a alguien a arrebatar lo que se sembró y llevárselo. Entonces, gracias a todos por ser un equipo sonriente, por ser un equipo leal y a todos los estudiantes, pues que vean que el WC es un organismo con fuerza y sonrisa. Gracias. Bonito día a todos. Igual, igual, saludos. Gilbert, cerramos. Gracias a Gracias, todos. Gilbert. Gracias. Bye. Estén muy bien. Chao, Cris.